ejemplo, vamos a usar como ejemplo el libro de Joel, el capítulo 2 y el verso 28 y el 29. Y escuchemos lo que dice porque son cosas muy importantes que nosotros deberíamos aprender y estar seguros porque cuando nosotros predicamos o enseñamos, tenemos que hacerlo de la forma más eficiente porque se convierte en un problema serio cuando nosotros tergiversamos la palabra del Señor. Y, y hay versículos bíblicos que nos hablan fuerte en cuanto nosotros no procedemos de la forma correcta. En el libro de Joel, que fue escrito más o menos 800 años antes de Cristo, decía el profeta Joel en el versículo 28 del capítulo 2. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquel día. Entonces vemos aquí una profecía que fue hablada 800 años antes de Jesucristo y después cuando nos vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 2 y el verso 17, ahí nos está confirmando lo que leímos el texto. Por ejemplo, el texto lo estábamos leyendo en el libro de Joel. Entonces, aquí el contexto, aunque parece al revés, pero así se le llama el contexto. El contexto puede ser adelante o puede ser también atrás. Entonces, en el caso aquí, el texto lo leímos en el libro de Joel. Y el contexto se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, donde dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y en vuestros hijos y en vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Si ustedes se darán cuenta, lo mismo que leí en Joel, lo estoy leyendo en el libro de los Hechos. Entonces, para yo explicar lo que es la hermenéutica, claves de interpretación bíblica, la forma adecuada es que yo eh, busque información. Cuando yo voy al libro, Mateo, voy al capítulo y voy al versículo, yo necesito estar seguro de lo que yo voy a hablar, de lo que yo voy a predicar o lo que yo voy a enseñar. Entonces, ¿cuándo profetizó Joel? 800 años antes de Cristo. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Esa profecía se cumplió, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando leemos capítulo 2 de capítulo 3, ahí nos damos cuenta que esa profecía se cumplió en toda su capacidad. Entonces, cuando nosotros hablamos también de los últimos tiempos, tenemos que saber los últimos tiempos de qué o de qué cosa, porque eh, eh, recordemos que todo tiene un principio y todo tiene un final. Cuando hablamos de las dispensaciones, que la dispensación son 7, ¿verdad? Desde Génesis hasta el último libro de Apocalipsis son 7 dispensaciones. Y entonces empieza la número 1 con un empiezo y también con un final.
¿verdad? Ahí sería el fin de ese tiempo, de la primera dispensación. Cuando vamos a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta dispensación, nosotros, cada dispensación hay un principio y también hay un final. Ese es el tiempo final de una dispensación. ¿En cuál dispensación estamos nosotros? Estamos en la dispensación número 6. Y para nosotros darnos cuenta que son los últimos tiempos de la dispensación eh, de, de estos momentos que estamos viviendo, hay versículos que nos confirman. ¿Ok? Muchos versículos que nos enseñan cómo y de qué forma nosotros nos damos cuenta que son los últimos tiempos de esta dispensación. O sea, nosotros hablamos de que la iglesia de Cristo en cualquier momento va a desaparecer de este mundo. ¿Qué es la iglesia? Que un día vamos a hablar más profundamente qué es la iglesia, porque muchos interpretan que la iglesia es un templo, es un lugar, muchos dicen, no, mi verdadera iglesia es esta religión o es esta lo otro, y realmente no tiene que ver nada. La iglesia simplemente es un conjunto de personas que se han separado de las cosas del mundo, o sea, de lo que es las partes que no debemos hacer, una vida consagrada, una vida separada, ¿verdad? Para Dios, saliendo del pecado y consagrándonos a una vida santa para Dios. Entonces, cuando hay un grupo de personas que se santifican ante Dios, a eso se le llama la iglesia. Entonces, la iglesia va a tener un final, va a tener un fin, un tiempo en que va a desaparecer. ¿Pero en qué tiempo? O sea, nosotros cuando estudiamos la hermenéutica, a todos sus lugares llegamos. Darnos cuenta cuándo es el principio y cuándo es el fin de una dispensación. Hay 5 dispensaciones atrás de la sexta que estamos viviendo, que ya han pasado y ya empezaron y terminaron, tuvieron su fin, pero ahora nosotros estamos viviendo en la sexta dispensación. Se le llama la sexta dispensación porque es una dispensación en que en los últimos tiempos el nivel del hombre va a llegar a una posición de querer llegar a ser igual que Dios. O igual como en el principio, en Génesis. En Génesis, verá, la serpiente llegó y le habló a Adán y a Eva y le dijo, no, no, ustedes no va a pasar nada. O sea, ustedes van a llegar a ser igual que Dios. Entonces, vino una caída y vino una consecuencia y terminó esa dispensación. Y entró el pecado en el mundo. Pero en cada final de una dispensación vemos cómo hay una alteración. Hay un comportamiento alterado. Y es el mismo procedimiento y es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos. Una aceleración en el mundo de tal manera de que estamos asombrados. Dice, ¿verdad? La Biblia que en los últimos tiempos dicen que habrán días muy peligrosos. Vemos cómo el hombre anda buscando, anda tratando de llegar al poder. Todo mundo es como una conquista, es como un maratón, ¿no? Yo quiero llegar de primero, yo quiero ser el más grande, el más poderoso. O sea, se anda como desesperado buscando el poder. Los líderes religiosos, lo que son los poderes de verdad, de los países, del mundo entero, andan viendo a ver quién es el que tiene más músculo, quién es el más poderoso, quién es el que tiene más poder. ¿Por qué? Porque hay una alteración. Y eso es lo que habla Apocalipsis de que es un número de hombre, el 666. El 666 significa el hombre alterado al nivel de Dios. Eso significa el 666. Por eso va a ser en esta dispensación, ¿verdad? En la número 6, donde va a venir verá, la manifestación del hombre de pecado, que es el anticristo. Y para que venga eso, tiene que haber una alteración en el mundo entero,
que es la consecuencia de lo que estamos viendo. Vemos cómo en el mundo se ha disparado la ciencia, que es algo que también en el libro de Daniel, capítulo 12 y verso 4, nos enseña y nos dice que en los últimos tiempos dice que la ciencia se aumentará, ¿verdad? Estaba Daniel muy preocupado después de que como en 2 o 3 ocasiones le había interpretado al rey Nabucodonosor varios sueños y había visto varias figuras y entonces Daniel le interpretó cada uno de sus sueños, pero vemos en el capítulo 12 al final, en el capítulo, ¿verdad? El libro de Daniel tiene 12 capítulos. En el último capítulo, en el capítulo 12, vemos esa parte. Daniel estaba desesperado y preguntándose, Señor, ¿qué va a pasar con tu pueblo Israel? ¿Verdad? Porque estaba cautivo en Babilonia y él quería saber qué era lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel. Entonces Dios empieza a explicarle a Daniel y le dice en el versículo 4, anda Daniel, dice, eh, escribe estas cosas, pero sella este libro. Y una de las cosas que es un poco contradictivo es que de hoy en día muchos cuando predican y enseñan hablan como que si ese libro usted lo está leyendo, capítulo 12 Daniel verso 4, y usted lo está leyendo y se está dando cuenta que ese libro en el momento que usted está leyendo el texto está sellado. Pero ¿cuándo es que ese libro queda al descubierto? ¿Ok? Ese libro que ha descubierto, según dice ese capítulo 12, el tiempo del fin, da unas declaraciones acerca de algo muy importante, que la ciencia se aumentará. Estamos viendo con nuestros propios ojos que la ciencia se ha aumentado de tal manera que imagínense, hay robots que ya prácticamente están haciendo todo. Hay un sinnúmero de cosas que vemos, la inteligencia artificial, como investigaciones. Es increíble el nivel de la ciencia, cómo ha aumentado a tal manera de que el hombre mismo dice, no, pues ya no necesitamos a Dios. Ya, ¿para qué Dios? Ya nosotros estamos haciendo seres, ¿verdad? Estamos haciendo robot que es una similitud a la creación de Dios, nosotros los humanos. Y, y ya lo estamos haciendo, ya hacen todo lo que nosotros tenemos que hacer. Más sin embargo, nosotros hemos sido creados no como robots, sino voluntariamente como personas que vivimos una vida disponiendo de una dirección celestial. Y esa dirección celestial, nosotros somos dirigidos por Dios, no somos robotizados. Pero la ciencia se ha aumentado a tal manera que ya pone en alarmas al rojo vivo la condición de la dispensación en la que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos en que nosotros tenemos que estar preparados. Y si nosotros queremos entender lo que va a suceder, simplemente es buscar formas cómo interpretar la Biblia, la hermenéutica. Cómo saber qué es lo que dice el libro, qué es lo que dice el capítulo y qué es lo que dice el versículo. Entender cuál es el texto y a dónde está el contexto, adelante o está atrás. Y así nosotros asegurar cuál fue el tiempo, porque en el libro de Daniel yo he escuchado muchos que predican y enseñan y dan a entender que como que ese libro todavía está sellado. No, el libro se le rompe el sello cuando se cumple lo que el mismo libro dice ahí en el libro de Daniel capítulo 12 verso 4, y ahí explica
cuándo ese sello va a ser abierto. Y se cumple cuando la ciencia sea aumentada. Y ya lo estamos viendo. Entonces, automáticamente, ese sello que ha rompido, cuando vemos con nuestros propios ojos lo que está sucediendo en el mundo actual. Entonces, eso nos da una alerta, eso nos da a nosotros un aviso de que Él en cualquier momento viene. Entonces, seguimos en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 1. Dice, esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. De esto es lo que estamos hablando. Tiempos muy peligrosos. Entonces, en esos tiempos peligrosos hay un aceleramiento. Vemos también el avance rápido, cómo el tiempo pasa. También dice que en los últimos tiempos el tiempo será cortado. Entonces, al tiempo ser cortado, los días se pasan volando. Usted se levantó hoy, o hoy lunes se levantó y rapidito usted está entrando a trabajar el otro lunes. Los meses, los años se están pasando de una velocidad tremendamente rápida. Entonces, todos esos son signos que nosotros tenemos que poner cuidado para saber con profundidad en qué tiempo nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros podemos usar correctamente la hermenéutica, entonces nosotros vamos a tener una claridad del tema. Y así como la maldad se está, ¿verdad? También incrementando, y como la ciencia se ha incrementado, la ciencia no solamente la va a utilizar el mal, sino que también la ciencia la va a utilizar el bien. Va a ser beneficioso para todo el mundo, pero ¿quién está dispuesto a tratar de usarla de la forma correcta? En los postreros días los tiempos serán peligrosos. Sabemos que Daniel con el capítulo 2, verso 4 se concluye con el aumento de la ciencia. Sabiendo que segunda de Pedro capítulo 1, verso 20-21 está diciendo que la profecía no es de escritura, la escritura no es de interpretación privada. Entonces, cuando nosotros leemos un versículo, nosotros tenemos que tratar de no interpretar ese versículo a lo que nuestro corazón nos indica, porque recuerde que el corazón, ¿verdad? El alma, que es la parte humana de nosotros, son emociones, sentimientos, son, ¿verdad? Esas cosas que fácilmente nos engañan, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. Entonces no podemos nosotros atenernos a lo que el corazón nos indica, sino tenemos que nosotros escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas se encuentra la vida eterna. O sea, esto no es que nosotros vamos a leer un versículo y lo vamos a interpretar inmediatamente a lo que nuestro corazón piensa que es, sino que esto es como una búsqueda de petróleo que las máquinas utilizan, una pieza de hierro profundamente grande, enorme y muy fuerte, que tiene que introducirse en la tierra o en el mar o en donde están introduciendo la pieza metálica para poder llegar a miles y miles de metros hasta que encuentren ese oro negro apreciado que se le llama petróleo. Así, de esa manera nosotros también tenemos que entender en cuanto a lo que es escudriñar las escrituras. ¿Cuánto tiempo duró Moisés
en el monte santo de Dios, en el monte Sinaí. Cuando Dios le dijo, Moisés, hazte 2 tablas de hierro, de piedra, y sube al monte. La primera vez subió y estuvo por 40 días, ayunando y orando y en una conexión, en una relación con Dios, ¿verdad? Porque como lo he dicho, la Biblia es un libro espiritual. Para nosotros poder interpretar lo que Dios nos habla a través de la Biblia, nosotros tenemos que tener una profunda relación con el Creador. Si Moisés estuvo 40 días en el monte para poder llevar las tablas, ¿verdad? Donde en el mismo dedo de Dios iba a escribir en esas tablas de piedra, y tuvo que haber una conexión muy profunda para recibir esas tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces eso significa la santidad de Dios y la forma en que nosotros tenemos que entender la seriedad de lo que es la buena administración en cuanto a lo que es la enseñanza y la instrucción. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al capítulo 22 y el verso 18 de Apocalipsis, ahí hay un ultimátum para las personas que no lo hacen correctamente. Dice que el que no predique y enseñe con esta verdad la palabra del Señor, dice que serán añadidas todas las plagas que están en este libro, ¿verdad? Si usted va a ese versículo, usted va a entender lo que ese versículo realmente nos está indicando. Es más, vamos a tratar de ir al libro de Apocalipsis para leerlo, para no dejarle así, ¿verdad? Un poco nublada la interpretación de la seriedad de lo que es interpretar las escrituras. Dice en el capítulo 22 y verso 18 del último libro que es Apocalipsis, dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es para que nosotros entendamos la seriedad de lo que es nosotros ser expositores de la palabra del Señor. Entonces, eso es una información, es la esencia de una explicación que queremos que en verdad la gente que sirve en la obra del Señor en tantos ministerios comprendan la seriedad y comprendan también que nosotros tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Dios le entregó esa escritura a Moisés con una relación profunda en ese monte por 40 días y 40 noches. Luego descendió y se encontró un pueblo rebelde que había fabricado y hecho un becerro de oro. Y entonces ahí fueron destruidas nuevamente las tablas de la ley. Y después en una segunda ocasión volvió Moisés otra vez a subir al monte por otros 40 días y 40 noches para hacer otra vez lo mismo. La forma en que se condujo Moisés en ese comportamiento donde se ahirió, ¿verdad? Tuvo una consecuencia más adelante, ¿verdad? Cuando él iba a morir. Porque también hizo algo inadecuado cuando tenía que hablarle a la roca y no le habló, sino que la golpeó. Y entonces al final él tuvo una consecuencia porque no somos perfectos. Todos cometemos errores y fallamos. Y en la Biblia dice que no hay ni uno solo justo.
No hay uno solo que no haya fallado. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el que le sirve a Dios debe tomar con seriedad lo que es la hermenéutica. ¿Sí? Desde la historia sabemos que han habido escuelas, colegios, universidades, en el tiempo bíblico, en los tiempos que estamos viviendo, las mejores universidades de aquí, de Estados Unidos, Harvard y todo eso fueron instituidas en la palabra de Dios y lamentablemente se han ido deteriorando un poco, pero eso es a causa de los últimos tiempos. Entonces, ahora más que todo nosotros necesitamos, a como se viene forzando y se ponen difíciles los últimos tiempos, a como se van poniendo difíciles, nosotros tenemos que ser más fuertes. Tenemos que ser más constantes, tenemos que ser más firmes en lo que hemos creído y tenemos que darle una base firme a la enseñanza, a la instrucción, a la doctrina de una forma bien sólida para que nosotros podamos cumplir con enseñar y predicar la palabra de Dios de una forma correcta para mantener lo que es la santidad de Dios. La santidad es separación. Eso es santidad, separación. Dice que no tenemos que conformarnos con las cosas de este mundo, con cómo se vive, en qué forma se vive, sino que debemos nosotros tener una separación y mantener una línea en conocimiento, ¿verdad?, de la Biblia y una forma que sea cierta, real, verdadera, de una correcta interpretación de la palabra del Señor. Para no ser muy largo este video, vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que me hayan entendido. Dios me los bendiga de una forma muy especial. Y si usted necesita oración, hámelo saber. Si usted es un líder, si usted es cualquier persona que está haciendo un servicio en la obra del Señor, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para nosotros poder hacer las cosas bien. Yo tengo que hacerlo bien, todos tenemos que hacerlo bien, porque vamos a tener consecuencias en nuestra vida espiritual, en un futuro. Vamos a tener y vamos a ser llamados a cuentas ante la presencia de Dios de cómo nosotros estamos usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que Dios nos ayude a todos y que Dios siempre nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder interpretar correctamente la palabra del Señor y poderla manejar de esa manera. Cómo interpretar el libro, a quién fue destinado, de qué se trata el capítulo 24, a qué se está refiriendo. El versículo 5, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa? Y nosotros buscar maneras para poder buscar en dónde está esa interpretación correcta. El texto, sea adelante o sea atrás. O sea, la hermenéutica a nosotros nos enseña esas cosas. Claves de interpretación bíblica, hermenéutica. Nos enseña cómo interpretar un libro, un capítulo y un versículo. Nosotros necesitamos buscar comentarios bíblicos, encontrar los significados de palabras. Necesitamos buscar como una aguja perdida en un pajar. Necesitamos buscar y encontrar y tener pruebas, porque lo que es científico se tiene que probar. La ciencia, cuando determina algo y lo declara y lo publica como algo científico, es porque eso ha tenido mucha investigación profunda y por mucho tiempo se ha buscado y se ha averiguado y se ha buscado de tal manera para después declararlo como algo científico.
Así es la palabra del Señor. Nosotros de buscar, antes de predicar, enseñar, nosotros tenemos que irnos a leer el texto y averiguar el contexto, sea adelante en los libros de atrás de la Biblia o sea adelante o atrás, de la forma que sea, pero necesitamos confirmar y estar seguro de lo que ese libro y ese versículo y ese capítulo nos está enseñando. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Espero que esta información que les he traído haya sido de bendición. Espero que las personas que están interesadas en seguir aprendiendo, pues vamos a seguir compartiendo y poder eh, disfrutar de lo que estamos aprendiendo cada día. Dios me los bendiga y muchas bendiciones.